Ahora vámonos ahora con el comentario del arquitecto Luis Taveras. Vamos arriba. Lo prometido es deuda. Muy bien. Y el pasado domingo hablábamos sobre cómo y cuánto cobrar por un proyecto de arquitectura. Hoy vamos a concluir este tema con la parte más interesante, que es definiendo la estrategia de precios. Excelente. La vez pasada hablamos del excedente del consumidor, los niveles de servicio y el espectro de precios. Lo recomendable es colocarse siempre, como dije la vez pasada, sobre la media más alta de los precios de tu servicio. Hay que tener también en cuenta de caminar antes de uno ponerse a correr. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si estamos comenzando, o de igual manera si tienes 20 años ejerciendo, lo ideal es que escojas tus honorarios siguiendo una estrategia que se adapte a la etapa en la que te encuentras. No puedes, como dice aquí, no puedes en el primer año como freelancer, a propósito de su tema, o más bien, si en el primer año sales como freelancer, como dador de servicios independiente, debes utilizar o seguir una estrategia de penetración en el mercado. Precios bajos y mucha publicidad. Eso ayuda muchísimo. Mientras que si ya tienes tiempo en el mercado, precios altos y menos publicidad, que eso lo hemos visto en muchísimas firmas. Lo fundamental es, para el futuro de tu negocio y de la profesión, claro, que vayas aumentando los precios anualmente. Cada año debes aumentar tus precios sí o sí, nos aconseja. Hay 3 razones fundamentales que con esta voy a concluir esta segunda parte del tema. Lo primero es, y una de las más importantes, que ayudarás a dignificar la profesión y al resto de los compañeros que quieren vivir de la arquitectura. Lo segundo, y lo más lógico, es que mientras más experiencia tienes, debes cobrar más por el mismo servicio, pues lo harás en menos tiempo y serás más fiable. Y lo tercero, va en tu propio beneficio esta parte. Tendrás que trabajar menos para ganar más dinero. Así que recuerden, deben subir los precios cada año. Yo sé que los clientes que nos están escuchando no van a estar de acuerdo con esa parte. Pero lo que pasa es, oye, ¿qué pasa? Corroborando lo que tú dices, se supone que tú mientras vas subiendo tu nivel, también vas subiendo algunos tipos de condiciones, porque si tú anteriormente te transportabas, por ejemplo, no tenías vehículo, te transportabas a pie. Luego entonces tú tienes un vehículo y ya tú das un servicio un poquito más personalizado. Luego entonces tienes una oficina. Luego incrementan los gastos. Incrementan los gastos. Entonces, ese tipo de condición, tiene que contratar gente. Entonces, no es que eso va a ser de la noche a la mañana. Eso es paulatinamente en un proceso quizá de 1 a 5 años. Eso es así. Eso es así. Además, nosotros carecemos de una ley que regule equitativamente los honorarios de los arquitectos. Esa es la queja constante de todo el sector. Aunque en el CODIA tiene un monto establecido, pero eso no se cumple. Hay una lucha. Una práctica desleal también. Sí, desleal, exactamente. Esa es la palabra. Este tema, vamos a ver si me da el tiempo. Vamos a hacerlo, está bien. La compra de un terreno. La importancia que tiene la elección del terreno a la hora de comprarlo depende de la utilidad que se le vaya a dar, ya sea para su vivienda, para su vida, construcción para rentas o comercial, ¿verdad? Sí, renta, exacto, casi lo mismo, comercial sí. y renta. O para tenerlo ahí, usted lo cerca y deja que aumente su precio. Tiene 3 utilidades. Pero dentro de eso usted debe tener en cuenta varios conceptos o varias características sobre este terreno. Lo primero es la dimensión. Ese es el primer aspecto a considerar. Habitualmente la mayoría de los terrenos tienen, si son vendidos por lotes, si es una empresa que te está vendiendo en ciertos lugares, la mayoría tienen 10 por 30. Ese es un estándar aproximado.
Sin embargo, existen barrios que las dimensiones son mucho más amplias, lo cual permite luego subdividir estos espacios y usted poder crear, o se diría, hacer un uso mixto del suelo. En ese sentido, la finalidad del terreno es el fin para el cual usted está adquiriendo ese terreno, que es como decía en principio, si es para su vivienda de vida, si es para crear apartamentos y rentarlos o locales comerciales, o si es para dejarlo ahí que coja valor en el tiempo. La localización del terreno, su ubicación, es elemental y determinante. En ese sentido, debe tener los servicios básicos cerca, ya sea el tendido eléctrico, agua potable, las compañías de teléfono y cable, la recogida de la basura, un sinnúmero de elementos que tienen que considerar, eso dependiendo del lugar donde se encuentre. Si es urbanizado, ya usted sabe que tiene esos servicios, pero si usted está comprando en un lugar que tiende a crecer con el tiempo, posiblemente no lo tenga. No lo vaya a tener. Entonces ya con el tiempo usted va a ir teniendo esos servicios. En ese caso no puede pensar en construir su vivienda de vida en ese lugar. Ya la orientación es una parte más técnica. Usted iría con el arquitecto al lugar y elegirían el solar que le conviene más, y entonces ahí se hace un sketch de cómo quedaría su vivienda. La urbanidad, la cercanía con la ciudad, los servicios, en este caso, servicios principales que debe tener toda zona, toda área, ¿verdad? Exacto, es como, porque vamos a ponerlo más simple. Los servicios básicos fundamentales que debe tener una persona, que son la seguridad, que es la policía, los bomberos y los hospitales. Debe asegurarse de que cuando usted compre un terreno no quede muy lejos de este tipo de servicios y que el acceso para la entrada y la salida de su vivienda sea cómodo. Eso en caso que usted pueda elegir esas características. El clima es fundamental. Usted debe conocer la precipitación de esa área. La precipitación es la cantidad de agua por milímetro cúbico que pueda caer en algún lugar. Porque si el terreno es irregular, tiene pendientes, y usted tiene terrenos más elevados que le colindan, usted va a tener un problema de inundación. Entonces tendría que recurrir a un relleno de este terreno y colocarlo por encima de ese nivel que le afecta. Los precios, que se deja para último, nosotros pensamos en el precio en el primer instante, pero antes de pensar en el precio, todo lo que yo vengo diciéndole a ustedes son lo que al final le van a mostrar o le van a dar el precio que vale ese terreno. Porque de eso también depende la forma del terreno. Si es cuadrado o si es rectangular totalmente, es más caro, igual que si es llano es más caro. Si es irregular y tiene pendientes, tiende a ser más barato. Bueno, aquí está una breve guía de cómo y de qué forma comprar un terreno para su vivienda o para cualquier otro tipo de uso que se le vaya a dar. Bien. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y cuando regresemos ya estaremos conversando con nuestro invitado de la tarde.